Nos acompaña Juan Carlos Pereira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. Juan Carlos, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por tenerme. Pues muchos frentes abiertos en estos días en los que tenemos cumbre entre Europa y Asia. Va a visitar la Unión Europea primero Japón, luego va a visitar China, en un contexto en el que Europa es consciente de que las relaciones del bloque comunitario con Estados Unidos y con China son un poco complejas. Intenta mirar a Japón. Yo te quiero preguntar, al calor de esta información de última hora, de esta percha informativa, si crees que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y toda esta batalla arancelaria en la que llevamos instalados 6 meses está cambiando el orden de las relaciones comerciales mundiales. Bueno, por supuesto que algún cambio está ocurriendo porque lo acontecido en estos meses pues no se había visto nunca antes. Entonces, la realidad es que se está dibujando un nuevo mapa comercial en todo el mundo, puesto que la principal economía del mundo pues está interpretando y cambiando un poco las reglas del juego que hasta ahora se venían utilizando. Entonces, efectivamente va a haber cambios, está habiendo ya cambios, pero bueno, lo importante es no perder la calma y entender que a pesar de que coyunturalmente efectivamente puede haber cambios y a corto y medio plazo hay una incertidumbre grande, que yo pienso que es el principal inconveniente, más allá de los aranceles, lo que pueden afectar y cómo pueden incidir. La incertidumbre pienso que es lo que más daño puede hacer al comercio. Bueno, pero con independencia de eso, lo que quería decir es que no hay que perder de vista que Estados Unidos es un grandísimo mercado, un importantísimo mercado, con independencia de, como digo, la coyuntura que ahora mismo se dé con los aranceles. Entonces, yo confío en que de alguna manera pues todo esto acabe ajustándose. Pero sin duda pues será un cambio, ¿no? Hubo antes y un después de los inicios de las órdenes ejecutivas que incidían en los aranceles, y con independencia de que estos aranceles acaben reduciéndose o vayan en un sentido u en otro, va a haber un cambio y está habiendo un cambio a nivel mundial y se está reorganizando las redes comerciales en el mundo entero. Vale, y ese cambio comercial, ahora mismo, ¿cómo se está reenfocando? O sea, ¿quién tiene el liderazgo en el comercio mundial? ¿Quién desea tenerlo? ¿Y qué países pueden beneficiarse de este cambio un poco de este cambio de tornas? Porque yo me enfoco muchísimo en el impacto positivo que puede tener esta nueva estructuración comercial sobre el sudeste asiático, por ejemplo. La realidad es que el mundo de los aranceles es muy complejo y no se puede a lo mejor hacer un análisis de corto plazo sobre las consecuencias que puede tener. Efectivamente, Estados Unidos yo pienso que es el mejor mercado del mundo y el mayor mercado del mundo, y a continuación está China. Y justo esos dos players a nivel mundial pues están reajustando sus políticas comerciales. El incremento de los aranceles de Estados Unidos por parte al resto del mundo, de manera casi genérica o en general, pues a priori podría hacer pensar que muchos flujos comerciales hacia Estados Unidos vayan a reconducirse a otros mercados. Entonces, bueno, es cierto que hay compañías que ya están replanteando una reorientación de su comercio a otros países, puesto que anticipan que haya dificultades a la hora de que puedan acceder con sus productos a Estados Unidos. Pero no es una mayoría. Esto es algo importante. Cuando al inicio de todo esto, en abril, comenzaron con las nuevas noticias de aranceles a todo el mundo, algunos pensamos que eso efectivamente iba a redirigir muchos flujos comerciales de manera masiva. Y la realidad es que 6 meses después, como bien dices, ya llevamos 6 meses con esto, está habiendo algunos ajustes, pero no son tan masivos como pensábamos. Y la razón hay que ir a buscarla a la importancia que este mercado tiene, el mercado de Estados Unidos, para el mundo entero, y para las compañías europeas y para las compañías incluso chinas, ¿no? Por tanto, están descontando de alguna forma ese impacto que los aranceles le puedan provocar, pero no están eliminando el mercado de Estados Unidos como un mercado prioritario. Y en algunos casos hemos visto como compañías aprietan un poco más el acelerador y entienden que con ese reajuste global que se pueda producir
por estos cambios arancelarios, aún así quieren seguir apostando por este mercado. Entonces, aunque a priori pudiéramos pensar que va a haber un cambio total, se están dando cambios, pero no de una forma masiva. Va a haber un reajuste. Sudeste asiático, como mencionabas, es muy interesante, pero aquí hay que ver qué va a pasar al final con las negociaciones entre China y Estados Unidos, porque hace unos meses China era el país más afectado por aranceles más altos. Ahora ha habido ciertas conversaciones que han rebajado eso bastante. Y en el sudeste asiático, el presidente de Estados Unidos también ha aplicado aranceles a esos países, con lo cual ninguno está exento, en realidad algunas excepciones hay, pero ninguno está totalmente exento de esos aranceles y, como decía antes, la incertidumbre hace que ninguno esté seguro de que, a pesar de que ahora esté exento, pueda estarlo dentro de unas semanas. Claro, para una compañía que tenga que tomar decisiones a largo plazo, decisiones de inversión o de cambios de el supply chain, ¿no? de la cadena de suministros, que son cambios muy estructurales, con una incertidumbre tal, es una decisión que no es tan clara. No es tan clara decir, bueno, vamos a cambiar al sudeste asiático, vamos a mirar allí para encontrar proveedores. Están todavía pensando. Hay algunos movimientos, pero como decía, no son masivos y nuestras conversaciones con innumerables compañías europeas y estadounidenses lo que nos transmiten es que son cautos, están, como dicen aquí, wait and see, ¿no? Están un poco esperando a ver qué ocurre en los próximos meses. Juan Carlos, decías que gran parte de la clave de lo que va a pasar en el futuro comercial mundial tiene que ver con la evolución de la relación entre China y Estados Unidos. Se habla de que pronto puede haber un encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump. Trump insiste en que tiene muy buena relación con el presidente chino y parece que están en un momento de congelación de tensiones. Te quiero preguntar, ¿cómo crees, cómo esperas, cómo auguras que evolucionen esas relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y cómo puede impactar eso en el tercer bloque que está un poco en medio de dos aguas, en Europa? Bueno, desgraciadamente no tengo una bola de cristal y hoy en día, por los actores que mencionas, es difícil pues tener una claridad de qué es lo que puede pasar, ¿no? Porque realmente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Dirigentes con una personalidad tan marcada como la que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o Xi Jinping de China, hacen que cualquier cosa pueda pasar. Puede ocurrir que lleguen a un acuerdo en el cual se rebajen todas las tensiones provocadas en los meses anteriores y se llegue a una situación arancelaria similar a la anterior de abril. Puede ser que se mantengan superiores a lo que existía en abril, pero no tan elevados como parecía que iba a llegar a ser hace simplemente 2 meses. O puede ser que las conversaciones acaben descarrilando por una razón u otra y volvamos a enfrentarnos a potenciales aranceles de por encima del 100%. Como digo, es difícil poder dar una respuesta a eso, porque lo que hemos visto en los últimos 6 meses son cambios de criterio de 180 grados o de 360 grados en algunos casos, con lo cual hace difícil una proyección. Lo que sí puedo decirte es nuestro deseo, el deseo de las organizaciones que trabajamos en el comercio y que apostamos por el desarrollo económico de todos los países y el intercambio comercial. Nuestro deseo es que se llegue a un entendimiento, porque Estados Unidos necesita al resto del mundo y necesita a China, porque es uno de sus mayores importadores y hay muchos productos que Estados Unidos no puede sustituir de la noche a la mañana, de muchos productos que vienen de China, algunos muy críticos. Y para China también Estados Unidos es un mercado enorme, pero también hay muchas compañías estadounidenses en China, ¿no? No solo produciendo, sino también vendiendo. Y lo mismo ocurre con Europa. Europa es un mercado fantástico para compañías estadounidenses y el presidente de Estados Unidos lo sabe y es plenamente consciente, con lo cual yo entiendo que de alguna forma en algún momento él tiene que tener un límite. El límite es no llegar más allá de lo que pueda perjudicar a las compañías estadounidenses, finalmente. Y por otro lado, Europa no puede perder un mercado tan atractivo como el mercado estadounidense. Por tanto, es posible que Europa tenga que flexibilizar en parte pues la rigidez regulatoria, que es algo que el presidente de Estados Unidos pues achaca, ¿no? Y en base a lo que justifica parte de sus aranceles, pues es a esa regulación que él entiende que existe en Europa y que afecta de manera negativa o impacta de forma negativa a las empresas estadounidenses. Por tanto, en definitiva, lo que quiero decir es que es difícil
sacar un pronóstico de lo que pueda pasar, pero entiendo que todas las partes están condenadas a entenderse y que una vez que pasemos esta fase, que es coyuntural y que puede durar unos meses más o unos pocos años más, yo espero que a largo plazo esto se estabilice de una forma u otra, las compañías encuentren la forma de navegar los caminos, porque los mercados siguen estando ahí y la demanda sigue estando ahí. El consumidor estadounidense y las compañías estadounidenses siguen demandando insumos de otros lugares del mundo que no pueden encontrar hoy por hoy en Estados Unidos, y no se puede hacer una desconexión total. Y lo mismo ocurre con Europa y lo mismo ocurre con China, con lo cual yo creo que están condenados a entenderse. Y lo que hay que ver es cuál va a ser al final, pues la fórmula final, ¿no? El contrato final, las condiciones. Y eso pues es difícil determinarlo. Claro, efectivamente. Y aparte yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Juan Carlos, en que esto no va a ser algo de hoy, ni de mañana, ni de pasado, sino que va a ser un proceso que nosotros vamos a tener que ir poco a poco leyendo, entendiendo, y el propio Trump va a tener que ir leyendo y entendiendo en función del impacto sobre su propia economía. Sin duda, sin duda. Las decisiones económicas tienen pues muchas consecuencias indirectas que no se ven a corto plazo, que vamos a verlas a medio y a largo plazo. El problema de esto es que pues en muchas ocasiones consecuencias o negativas o resultados negativos que algunos teóricos economistas pueden achacar a determinadas decisiones, hay otros que pueden defender que no es motivo de eso, que si no se hubiese tomado esa decisión pues se habría llegado a la misma conclusión, o en definitiva que quizá no se pongan de acuerdo en dónde ha estado el problema para llegar a esa consecuencia que no fue la que se esperaba en un inicio, ¿no? Pero efectivamente yo entiendo que el presidente de Estados Unidos, pues en función de cómo vaya marchando la economía, tendrá que ir ajustando un poco las ideas iniciales que tenía o las normas que inicialmente estableció de cara a los aranceles. Pero bueno, habrá... Y la prueba de que lo hace es lo que ha pasado en los últimos 6 meses, ¿no? Hemos visto cómo él empezó estableciendo una línea que aparentemente era clara, muy radicalmente diferente de lo que existía antes, pero una línea clara, y luego, en función de determinadas circunstancias muy puntuales, pues ha ido cambiando, ¿no? Entonces, esa incertidumbre no ayuda a la inversión, no ayuda al comercio, no ayuda al crecimiento y genera un riesgo de inflación importante. Y de ahí que la Reserva Federal pues no quiera bajar los tipos de interés por ese tema de la inflación. Pero también es cierto que todos esperábamos que el impacto de la inflación fuese a ser mayor de lo que ha sido hasta ahora. En abril, cuando se anunció todo esto, muchos pensábamos que eso iba a tener un impacto en la inflación, en un aumento de inflación muy rápido y muy acusado, y no ha sido así. Entonces, como digo, las cuestiones económicas son muy complejas, pero evidentemente pues la administración de Estados Unidos tendrá que ir modulando en función del impacto que eso tenga en la economía de Estados Unidos, y esperemos que vaya modulando en aras a resolver los problemas que también afectan o impactan a Europa, ¿no? Y dentro de Europa, quiero preguntarte por España, como experto en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España. Se ha hablado mucho de que en un momento puntual Trump podía querer perjudicar a España por el resto, o sea, por encima del resto de países europeos como consecuencia de ciertos desencuentros en la cumbre de la OTAN, algo que se ha dejado un poco a un lado. Europa está tratando de negociar en bloque. Sí, por supuesto. Europa es un mercado común y la política pues arancelaria y demás se lleva unificada desde Bruselas. Por tanto, España ahí tiene poco margen de negociación y de decisión, y Estados Unidos pues tiene como contraparte, como interlocutor de la contraparte, a Europa entera, no a España de una forma particular. Desde un punto de vista técnico, pues las cuestiones arancelarias se arreglarán entre Europa y Estados Unidos directamente, y España no ocupará un papel. Cuestión distinta es que otro tipo de palancas pues pueda o quiera el presidente utilizarlas, y que sean palancas que sí puedan afectar de una forma más específica a España. Pero yo confío en que no sea así. La relación en general entre España y Estados Unidos es muy buena, es excelente. Hay un flujo comercial muy fluido y muy importante. Estados Unidos es el primer inversor en España, y España a su vez tiene a Estados Unidos como el primer destino de inversión del mundo, con lo cual igual están condenados a entenderse de una manera u otra.
lógicamente, para España es más importante Estados Unidos que España para Estados Unidos. Pero yo confío en que no lleguemos a tener esa discriminación, que se llegue a un acuerdo bueno y favorable para las compañías entre Europa y Estados Unidos y bueno, que España forme parte de ese acuerdo, que espero que sea magnífico y que se realice pronto, ¿no? Antes del 1 de agosto, que es la fecha puesta última por la administración estadounidense. Pues está esa fecha a la vuelta de la esquina, así que ya veremos qué va pasando, estaremos muy pendientes. Juan Carlos Pereira, un placer haberte recibido, director ejecutivo de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. Muy buena tarde. Muchísimas gracias y buenas tardes. Pues vamos a actualizar la información porque en este ratito que hemos estado hablando con Juan Carlos han pasado cosas, porque siempre pasan cosas muchísimas durante el cierre de Wall Street. Les contamos en clave de negociaciones arancelarias novedades en torno a las relaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos. El primer